Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato nuevamente poder encontrarnos para que juntos podamos compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos llevando a cabo una serie que lleva por título Develando el Secreto, basado en la carta a los Efesios. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que le demos gracias a Dios porque hoy tenemos la posibilidad de reunirnos y de compartir su palabra. Espero que el Señor esté contigo y te bendiga grandemente. Padre bueno, gracias te damos por este momento en que podemos compartir tu palabra, que podemos reunirnos en un mismo espíritu. Gracias, Señor, porque somos ovejas de tu prado, porque somos, Señor, una nación de sacerdotes y porque hemos sido apartados para la gloria de tu nombre. Y aquí estamos, Señor, buscando alimentarnos, buscando, Señor, recordar, hacer memoria de lo que tú has determinado para que podamos enfrentar, Señor, con fortaleza estos tiempos, Señor, que estamos viviendo. Gracias te damos porque en medio de todo aquí estamos y nuestra fe, Señor, permanece en ti. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado salvación y nos has dado vida eterna y porque estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nuestra vida la hemos colocado en tus manos. Y eres tú el que nos guía, eres tú el que nos guarda, eres tú, Señor, el que está abriendo puertas para que podamos obtener aquello que tú ya has determinado de antemano. Nosotros estamos grandemente agradecidos, Señor, y te damos gracias porque hoy tú hablarás directamente a nuestro corazón. Sé que hoy tú revelarás cosas que tenemos ocultas y que a ti no te agradan y que es necesario que nosotros comencemos a ponerlas delante de ti, porque si no las aceptamos, no las cambiamos y entonces vamos a estar, Señor, obstruyendo la obra que tú quieres hacer en nosotros. Por eso te pido que el Espíritu de Dios sea con nosotros, que el Espíritu Santo hoy fluya, Señor, en cada uno de nosotros y que coloques entendimiento y también que coloques en nosotros la fortaleza para poder aplicar tu palabra. En tus manos quedamos y estamos y agradecidos, Señor, porque hoy tú hablarás a nuestra vida y nosotros nos moveremos en obediencia, Señor, a cumplir aquello que tú has determinado. Gracias te damos, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Jesús. Unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir un tema que lleva por título Todos somos iguales. ¿Sabes? Parece fácil decir esto en medio de una humanidad tan diversa y en donde la administración de la diversidad se nos hace bastante compleja porque es muy difícil para nosotros poder aceptar a las personas que son diferentes en nuestro pensamiento y en nuestra manera de comportarnos. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en la carta a los Efesios. Vamos a leer del capítulo 3, del versículo 1 al 13. Hoy vamos a usar una Biblia de la Nueva Versión Internacional que nos va a hacer un poco más clara en su lenguaje para que podamos transmitir cuál es la idea que tenía Pablo con respecto a esta porción de su carta. Vamos a leer del versículo 1 al 13 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Y hagamos énfasis en el versículo 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo
y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la Iglesia y los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Amados, esta es la palabra de Dios. Y creo que la pregunta que debemos hacernos es por qué Pablo comienza a tocar este tema con respecto de la igualdad entre dos pueblos. Y creo que lo que él está haciéndole énfasis es que ellos habían sido perseguidos. Y habían sido perseguidos porque si miramos a la historia, la iglesia cristiana entre los primeros 3 y 4 años estaba formada íntegramente por judíos. Ellos habían recibido, los judíos que habían recibido a Cristo, habían recibido aquella nueva lección, aquella nueva experiencia para buscar a Dios. Pero ellos estaban pensando que esa experiencia era exclusiva y solamente para ellos. De tal manera que si alguna persona quería acercarse a Cristo, necesariamente tenía que judaizarse, tenía que ser parte del pueblo judío, tenía que hacerse una circuncisión como ellos para que de esta manera poder demostrar que era una persona convertida inicialmente al judaísmo y luego estaba convertido a Cristo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Pablo está diciendo que ahora, a través de Cristo, nosotros todos, independientemente de nuestras generaciones anteriores, independientemente de nuestra genealogía, nosotros estamos en Cristo simplemente porque hemos entendido, porque le hemos recibido por fe como el plan de Dios perfecto para toda la humanidad. Sin embargo, a veces podemos llegar a resistirnos. Lo que yo le decía, a veces no podemos vivir con las diversidades y Dios es un Dios diverso, Dios ama la diversidad. Por eso tú eres distinto a tu hermano de padre y madre, por eso tú eres distinto a una persona, a un amigo, a otro, porque Dios te hizo, te concibió de una manera específica, pero lo que está mostrando es que el amor de Él está abierto para abarcarnos a todos. Y tal vez en esos primeros instantes había todo este tipo de dificultades. Igual hoy todavía, hoy en nuestros días, a pesar de conocer las cosas que conocemos, dentro de la iglesia todavía hay discriminaciones. Y nosotros lo sabemos. Pero yo quiero mostrarte algo a ti, para que puedas entender cómo era el pensamiento de ellos conforme a lo que dice la Escritura. ¿Tú recuerdas aquel episodio cuando Pedro había negado a Jesús y posteriormente se encuentran ellos? Y entonces el Señor le pregunta durante 3 ocasiones, por 3 ocasiones le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dice: ves y apacienta mis ovejas. Y nos encontramos con que Pedro tiene una gran responsabilidad. Pero Pedro había entendido que la responsabilidad que él tenía era simplemente llevar esta palabra de que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador al pueblo judío. Y simplemente se había quedado allí centrado. Creo que más adelante tú has leído que hubo una cierta, diversidad de opinión entre Pedro
y Pablo, porque él decía que cuando estaba con los judíos, entonces tenía un comportamiento, y cuando estaba con los gentiles tenía otro comportamiento. Lo que te quiero decir es que si la revelación de Dios no entra perfectamente en nuestra mente y la asimilamos a través del Espíritu Santo, simplemente vamos a tener problemas. Simplemente puede surgir fácilmente lo que nosotros conocemos como el fanatismo. Ahora, yo quiero mostrarte que hay una situación que pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Por razones de tiempo, no puedo leerte todo ese capítulo. Más o menos tú en tu casa puedes leerlo entre el capítulo 10 y 11, y habla de la primera conversión de los gentiles. Resulta de que el apóstol Pedro se encontraba en un lugar determinado junto a un hombre llamado Simón Curtidor. Estaba en la casa de él. Y estando allí, él tuvo una visión. Dice la palabra que realmente tuvo una especie de éxtasis, en donde el Señor le mostraba a él un gran lienzo, y en ese lienzo habían cualquier cantidad de animales que tal vez los judíos, por las creencias que tenían hasta ese momento, ellos no los consumían. Y el Señor le da una orden a Pedro y le dice: mata y come. El Señor está usando un simbolismo, una serie de animales, los cuales ellos, por sus cuestiones de las creencias en la Escritura, ellos simplemente no los comían. Pero ahora el Señor le muestra ese lienzo a él y le da una orden que le dice: mata y come. El apóstol Pedro, por supuesto, lo que dijo fue: Señor, tú sabes que yo no como cosa inmunda. El Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ahora, yo quiero que tú mires el paralelo de esto, porque el Señor le está diciendo que Él había limpiado a esos animales, para poder darle a entender que de la misma manera, también a través de su poder, había limpiado a aquellos que creían en Jesucristo. Aquel pueblo que ellos no consideraban judíos o que eran gentiles, también tenían acceso a ser limpiados por Dios. Que no solamente eran ellos, sino que también había ese otro pueblo. Y dice la palabra que al mismo tiempo había un centurión, el cual tenía un regimiento llamado la italiana, llamado Cornelio, y Dios le da una revelación acerca de Pedro. Le da exactamente dónde estaba en Jope, que enviara allí, porque él tenía que darle dirección de lo que él necesitaba saber. Al mismo tiempo, Cornelio envía a sus hombres y al día siguiente llegan a esa ciudad de Jope y buscan allí a Pedro. En el momento en que Pedro está teniendo este éxtasis que Dios le estaba hablando sobre que no llamara inmundo lo que él había limpiado, le dice el Espíritu Santo de que habían unas personas allí buscándole y era necesario que él fuera con ellos. Allí comienza la evangelización de los gentiles. ¿Sabes? Cuando nosotros no entendemos con claridad el pensamiento de Dios, a veces nosotros nos cerramos a hacer las cosas solamente como las entendemos. ¿Sabes? He notado que nosotros nos cuesta mucho trabajo el poder administrar nuestras diferencias. Y lamentablemente la iglesia nació con esa situación porque la iglesia no está conformada por gente perfecta. La gente está conformada con gente imperfecta, gente que tiene que ser cambiada, gente que tiene que ser transformada, gente que tiene una cantidad de, atavismos, que tiene una cantidad de situaciones que no ha logrado todavía resolver. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros podamos entender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que somos diversos y que podamos entender que tal vez esa persona que no nos agrada,
Es una persona que Dios ha señalado simplemente porque Él creó a esa persona, simplemente porque Él sabe lo que tiene que hacer con esa persona y no nosotros. Lamentablemente, nosotros buscamos siempre resguardarnos en la simpatía. Queremos estar con personas muy simpáticas. Queremos estar con las personas con las cuales nos llevamos bien. Queremos estar con las personas a las cuales a nosotros nos gusta poder compartir con ellos. Y este es el gran problema y la gran fragilidad que a veces presentamos nosotros dentro de la iglesia. Hacemos grupos, somos dados por eso nosotros a hacer grupos. Entonces nos reunimos con aquellos que nos son simpáticos, nos reunimos con aquellos con los cuales de pronto nos llevamos bien o los cuales admiramos. Y a veces aquellos simplemente tienen una serie de conductas que van poniendo al margen a otras personas. Cuando lo que el Señor está diciendo es que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Tal vez de pronto nosotros tenemos que decir, bueno, pero ¿cuál es el problema que ha habido con los judíos? No ha habido ningún problema. Ellos no han sido mejores que nadie. Todos los hombres están destituidos de la gracia de Dios. Simplemente Dios los escogió para que ellos fueran receptores de su revelación, para que ellos pudieran atesorar esa revelación y poder mostrarla al mundo. Pero no porque fueran superiores en una raza. Todos los hombres somos iguales. Todos tenemos las mismas fisiologías, independientemente de cuál sea nuestra raza, independientemente de cuál sea aún nuestra posición económica. Ahora yo quiero mostrarte lo que el mismo apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma también estaba conformada por judíos. Y él escribe lo siguiente para que pudieran comprender que el resto de la humanidad se encontraba dentro de los planes de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, el versículo 8. Y dice la palabra del Señor: bendito sea Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Y comienza a citar el Antiguo Testamento. Y dice la palabra: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenles alabanzas. A su vez, Isaías afirma: brota la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir? Es que Dios ha estado pensando en todas las personas, porque de hecho Él es el hacedor de todos nosotros. Pero nosotros nos equivocamos y de pronto pensamos y llegamos a pensar que Dios tiene hijos predilectos y no nos damos cuenta de que Dios nos ama a todos. Tal vez porque nosotros sesgamos nuestros sentimientos y simplemente nosotros amamos a los que nos aman, o simplemente somos simpáticos con aquellos con los cuales confraternizamos, pero con aquellos que no, inmediatamente los vamos apartando. Lo que realmente está tocando aquí el apóstol Pablo es ese problema de discriminación que hay en el cuerpo de Cristo. Ahora tú no te preguntas por qué utilizó este simbolismo del cuerpo de Cristo para hablar de la iglesia. Ahora imagínate que tu cabeza estuviera en contra de tu cuello. O te puedes imaginar que tal vez tus brazos no estén conforme con la manera o con la forma que tengas en tus manos, o a su vez tal vez las manos no están conformes con la manera como están tus uñas diseñadas. O qué decir de nosotros de mirar nuestras piernas, de pronto son muy cortas o muy largas y no las queremos. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que entender, a ver, la diversidad
que Dios ha determinado sobre la tierra. Todos los seres humanos son diversos y nosotros tratamos de buscar uniformidad, y cuando buscamos uniformidad simplemente creamos grupos y segregamos a otros. El grave problema es que nosotros podemos llegar a hacer daño. El fanatismo no es más que un conocimiento humano sin la unción del Espíritu Santo. Simplemente nosotros proyectamos lo que sentimos y no estamos realmente aterrizando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es muy triste que todavía se presenten estos episodios dentro de la iglesia del Señor. Por eso el Señor toca estos tópicos. De pronto no son los tópicos que quisiéramos que se tocaran, pero justamente es esto lo que va a promover una verdadera unidad y unanimidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que aprender que somos diversos. Tenemos que aprender que Dios es universal, que Dios es amplio, que amplio es su amor, que puede acoger a todos los seres humanos, incluyendo aquel que a ti no te agrada. Tal vez de pronto no te agrada una persona que realmente hace mucho daño. Y puede ser una persona, a tu opinión, y de hecho puede ser cierto que es una persona considerada mala y que es mala. Pero esa persona que es así, Dios también le ama. Y que nosotros tenemos que aprender a cambiar el enfoque que tenemos con las personas. Este era el gran problema que comenzó a surgir en ese momento. El gran problema que había era que simplemente aquellas personas que habían estado sin Dios, que habían tenido otro tipo de conductas, simplemente no formaban parte de lo que ellos pensaban era el fuero del pueblo de Dios. A veces a nosotros nos pasa igual. Cuando llegan personas que conocemos su pasado, cuando llegan personas que de pronto sabemos que han sido, han tenido un pasado difícil. Hay una anécdota que recuerdo, una anécdota acerca de Gandhi. ¿Recuerdas Mahatma Gandhi? El hombre que ayudó a la emancipación de la India del yugo inglés. Este hombre se fue a estudiar a Inglaterra, a Londres, y él era una persona muy enamorada del Sermón del Monte, porque él al leer el Sermón del Monte decía cómo se veía la unidad entre todos los hombres. Él era de la India y en la India se dividían en castas, y las castas superiores siempre, hacían sentir mal a las castas inferiores. Había esa gran segregación, había esa discriminación y él la había vivido en carne propia. Pero él se sentía atraído por el cristianismo porque lo que promulgaba Cristo era justamente esa unidad, ese criterio de todos somos iguales delante de Dios. Y un día él se decidió ir a una iglesia, la más grande, la más representativa en Londres. Y cuando llega a la puerta, vestido a la usanza de la India, un ujier le salió al paso y le preguntó que qué venía a hacer a ese lugar. Imagínense la pregunta, ¿qué iba a hacer allí? Y él dijo que él iba a ver cómo era que adoraban los cristianos. Él quería conocer el cristianismo. Y entonces Tugier, con esa flema inglesa elegante, le dijo: lo que pasa es que esta iglesia no permite el acceso a personas como usted, pero aquí hay una iglesia a la vuelta en donde usted puede ir y ahí no hay ningún tipo de inconveniente para recibirlo. Este hombre se lo quedó mirando y le dijo lo siguiente: qué gran Cristo tienen estos cristianos, pero qué pobres cristianos son los que siguen a ese gran Cristo. Creo que tenemos que reflexionar en todo esto. A veces, sin darnos cuenta, nosotros apartamos personas. A veces, sin darnos cuenta, nosotros lastimamos personas. A veces nosotros hacemos esas oraciones santas en donde hablamos los problemas de otras personas,
en donde señalamos la conducta de otras personas. Y realmente el Señor a nosotros no nos ha puesto como jueces. Si algo en alguna manera tenemos que oficiar, tiene que ser como médicos. Nosotros tenemos que procurar sanar las heridas de las personas. Es más, hay una expresión que dice que todo santo tiene su pasado, pero que todo pecador delante de Cristo tiene futuro. A veces se nos olvida y a veces entonces comenzamos a infamar, a señalar, a hacer correr la voz sobre otras personas. ¿Sabes? Es algo así como ovejas mordiéndose entre ovejas. Lo que estaba pasando en este momento, en este lugar, era ese desentendimiento o la falta de comprensión de que delante de Dios usted y yo somos iguales. Ni el pastor es más que usted, ni usted es más que el pastor. Todos estamos en la misma medida, con la misma necesidad. Todos estamos ahora, gracias a Cristo, pudiendo tener la posibilidad de acercarnos al Dios Todopoderoso. Y es lo que tenemos nosotros que entender. No nos acercamos porque tengamos méritos. Nos acercamos porque los méritos de Cristo ofician en nosotros. Ahora yo creo que en medio de esto, ya entendiendo el asunto, nosotros tenemos que buscar soluciones. ¿Y cuál sería la manera o cuáles serían las formas en que nosotros pudiéramos evitar el caer en estos excesos? ¿Cuál sería la manera que nosotros pudiéramos poner en práctica en nuestra vida cristiana para que nosotros no caigamos en esas desafortunadas o esos desafortunados comportamientos que pueden llegar a dañar muchas personas? Bueno, lo primero que debes tú creer, lo primero que debes entender, lo primero que debes tener claro en tu mente es que todos los hombres fueron creados por Dios. Así no te guste. Tal vez esa persona de piel oscura que no te agrada por su manera de ser, por la forma como expresa su vida, sus sentimientos, por su cultura, por sus costumbres. Bueno, esa persona también fue creada por Dios. Ahora yo realmente me he preguntado, ¿por qué los seres humanos somos así tan diversos? ¿Qué debe haber en todo esto? ¿Cuál será la intención? Porque yo sé que Dios hace las cosas de manera intencional. Las cosas no se hacen simplemente porque son parte de un capricho o simplemente porque salieron de esa manera. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente de color oscuro tiene un comportamiento distinto a la gente de color blanco? ¿O por qué los asiáticos tienen una manera de comportarse muy diferente a la gente, por ejemplo, a los árabes? ¿Por qué los africanos se manejan de una manera distinta? ¿Por qué los caribeños son tan diferentes a los que viven en la Riviera Francesa? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué esa diversidad? Yo le he estado preguntando al Señor y esta es mi aproximación. Tal vez de pronto pueda coincidir contigo o tal vez no, porque hay cosas que Dios guarda para sí mismo. Y yo creo que a través de la diversidad es como nosotros podemos aprender a amar independientemente de la diferencia. Yo creo que nosotros estamos aquí justamente para aprender a amarnos. El problema que tenemos es que no tenemos la posibilidad o no tenemos la grandeza o no tenemos la naturaleza para poder hacerlo. Y es a través de la ayuda de Dios, pudiendo ver todas estas personas tan diversas, que nosotros podemos sentir amor, no porque aquella sea diferente y sea especial, sino porque de nosotros emana ese mismo amor que emana de Él para poder amar toda su creación. Y creo que es ahí donde nosotros debemos detenernos a pensar cómo nosotros estamos cavilando con estas situaciones. Mi hermano, todos hemos sido creados por Dios. Dios nos ha creado a todos nosotros. A lo mejor nosotros sabemos que se unieron nuestros padres, pero la dirección de eso,
La forma en que se iba a dar la vida, la gestación de la vida, aquí la ha determinado nuestro Padre. Y la ha determinado de esta manera para que podamos nosotros poder aplazar esas diferenciaciones y poder vernos como seres humanos. Poder vernos como hombres, como mujeres. Poder vernos como Dios nos ha creado. Pero nosotros nos diferenciamos en naciones, en regiones. Somos regionalistas, somos racistas. Y siempre procuramos estar segregándonos, dividiéndonos y estar haciendo discriminación de los demás. Lo primero que tienes que hacer es recordar que todas las personas han sido creadas por Dios. Lo que quiere decir, oye bien, es que Dios al crearlas tiene un propósito con esa persona que no te agrada. Dios tiene un propósito con esa mujer que no te gusta. Dios tiene propósito con esa persona que te cae requete mal. Porque Él la creó no simplemente porque ese día no tenía nada que hacer, sino que la creó con un propósito. Así como tú lo dices, así como tú te jactas, así como tú lo hablas, Dios me creó con un propósito para poder cumplirlo. Bueno, Él también tiene un propósito en cada uno de ellos, aun cuando a ti no te parezca. Yo debo entender eso, somos hechura de la mano de Dios. Y por eso realmente la opinión que importa es la opinión de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Lo que Pablo le está diciendo a ellos, no se sientan discriminados, no se sientan señalados, no se sientan poca cosa. Lo que realmente importa es la opinión de Dios, que la ha determinado con antelación, que la ha determinado en su palabra desde hace mucho tiempo, y el que entendió, entendió. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente para no caer en discriminación? Bueno, en segundo lugar, todos los hombres, todos los seres humanos necesitamos de la gracia de Dios. Todos. Así aquel que camina casi como levitando, así aquel que se puede saber la Biblia de tapa a tapa. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta condición, mientras estemos en este lugar, somos pecadores. Ahora, yo quiero aclararte esto. Nosotros en Cristo ya no somos pecadores, digamos, intencionados. ¿Me comprendes? O sea, no pensamos malévolamente para hacer el mal. Pero nuestra naturaleza es tan pecaminosa que a veces nosotros cometemos ciertos pecados, ciertos desvíos sin darnos cuenta. Como en este caso, cuando de pronto nosotros nos apartamos de fulanita porque de pronto fulanita habla mucho. ¿Por qué no le enseñamos a que pueda tener guarda en su boca? Pero simplemente nosotros hacemos las cosas como a nosotros bien nos gusta. Cuando lo que tenemos es que entender que así como fulanita tiene ese defecto, ¿cuál será el mío? De pronto el mío no es tan público, pero ahí está mi defecto. De pronto mi defecto es imaginarme cosas de la gente. De pronto mi defecto es en silencio, tal vez poder, ¿qué te digo?, tener una opinión contraria de lo que la gente hace. Todos nosotros somos pecadores. Por eso cuando vayas a mirar así a alguien, recuerda que también hay otros dedos que te están apuntando. Recuerda de lo que el Señor dijo: no te detengas en buscar la pelusa en el ojo ajeno, antes más bien mira el bosque que tienes en tu propio ojo y sácalo, para que cuando ya tengas tu ojo despejado, limpio, entonces vayas y ayudes al otro. Tenemos que recordar eso. Tenemos que tener en mente que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, porque todos nosotros necesitamos un Salvador. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de Jesucristo. El rico, el pobre, el negro, el blanco, el chino, el japonés. Todos los hombres sobre la tierra, independientemente de su nacionalidad, necesitan a Cristo. ¿O por qué crees que la palabra dice que hasta que toda la tierra conozca el Evangelio, entonces vendrá el Señor?
¿Sabes? Por ejemplo, ahora con esto de los Juegos Olímpicos nos damos cuenta que allá hay otra cultura, hay otras creencias en donde Cristo ni en las curvas. Lo que quiere decir es que todavía falta por llevar el Evangelio. En lugar de nosotros estar mirándonos nuestras diferencias o nuestros defectos, deberíamos más bien como ser más efectivos para poder atraer a esta persona a través del amor de Cristo que tiene que brotar de nuestro corazón. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Sin Cristo no tenemos esperanza. Puedes estar en la mejor iglesia, puedes estar en la iglesia más de oparado, puedes estar donde tú quieras, pero sin Cristo nosotros no tenemos esperanza. Lo que quiere decir es que Cristo es la esperanza viva para toda la humanidad, aún para esas personas que de pronto a nosotros no nos agradan, que de pronto por su manera de ser incontrolable no encajan con nuestra manera de ser. ¿Qué debo tener yo en mente? ¿Qué debo tener claramente yo visible para no caer en discriminaciones? Bueno, debemos estar amando lo que Cristo ama. Creo que esto es importante. Si nosotros somos cristianos y si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que entender que Él murió por toda la humanidad, murió por todos los hombres para el perdón de los pecados de todas las personas. Entonces, nosotros tenemos que amar lo que amó Cristo. Bueno, Él lo resumió en un nuevo mandamiento y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y también a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y creo que eso yo debo recordarlo cuando yo de pronto entienda que hay una serie de sentimientos encontrados contra alguien, que es natural, porque nosotros somos así, no nos vamos a negar las cosas que tenemos. Nosotros tenemos rebeldías dentro de nosotros. Nosotros a veces chocamos contra algunos comportamientos, y no te estoy queriendo decir con esto que nosotros olvidemos o cerremos los ojos ante los malos comportamientos. Los malos comportamientos son malos comportamientos, pero a las personas hay que amarlas. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice que tenemos que amar lo que ama Cristo. Bueno, Cristo amaba al Padre. Por obediencia al Padre, por amor al Padre, entregó su vida para amarnos a nosotros, aquellos que no merecíamos ser amados. Bueno, esa es la medida del cristiano. Nosotros tenemos que amar lo que Cristo amó. Él amó al Padre, y en obediencia a nuestro Padre nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, independientemente que nuestro prójimo no tenga esas cualidades o esos méritos para que nosotros los amemos. De eso se trata el asunto. Es como alguna parte de tu cuerpo, como te decía, de pronto no te gustan tus orejas, por eso te las vas a cortar. Aunque hoy la gente anda haciéndose arreglos estéticos, porque de pronto no nos gusta la nariz o no nos gusta, qué sé yo, cualquier parte. Amado, tenemos que aprender a ver a la gente con los ojos de Cristo. Y esto es lo que Pablo, en la esencia de ese mensaje que leímos hoy, de la carta a los Efesios del 3, capítulo 3, del 1 al 13, está diciendo: yo te tengo que ver con los ojos de Cristo. Si yo no te veo con los ojos de Cristo, entonces yo mismo voy a establecer los patrones de conducta y voy a mirar si tú eres aceptado para mí o no. Por eso Pedro tuvo esos problemas. Pedro simplemente estaba focalizado en el pueblo que él consideraba el único pueblo de Dios. Pero tal vez no había entendido que el amor de Dios es el que cubre multitud de pecados. Que el amor de Dios no solamente es nacionalista, el amor de Dios es universal, y Él quiere que tú lo entiendas. Él quiere que tú lo vivas. Él quiere que tú lo manejes. Él quiere que tú lo expreses. Él quiere que tú lo sientas, que no seas simplemente un cristiano de Biblia bajo el brazo, sino que seas un cristiano que muestra el amor de Cristo aún a las personas que de pronto, a lo mejor, no lo merecen. Pero si tú piensas bien, esas personas
que tienen esos problemas son las personas que más necesitan ser amadas. Y por eso estamos aquí. Y por eso el Señor nos está transformando. Por eso el Señor nos está hablando. Por eso el Señor nos está diciendo cómo debe ser nuestra conducta. Queremos cambiar. Tenemos que comenzar a ver a las personas a través de Cristo. ¿Cómo los ve a nosotros Cristo? Nos ve como seres que necesitan ayuda. Nos ve como personas que no entendemos las cosas. Nos ve como personas que estamos limitados para tomar decisiones. No está mirando a nuestros errores, está mirando simplemente a esas debilidades que tenemos, que necesitamos ayuda. De esa manera el Señor quiere que tú mires a tus hermanos. De esa manera Él quiere que tú mires a tu prójimo. De esa manera quiere que tú mires a tu cónyuge. De esa manera quiere que tú mires a tus hijos. De esa manera quiere que mires a todas las personas. ¿O cómo mostrarías tú la diferencia de que eres cristiano? Acuérdate lo que te dije de Gandhi. A veces nosotros estamos cerrados y pensamos que somos los más santurrones del mundo. Somos los más santos. Y que no puede entrar nadie que pueda profanar aquel lugar. Y queremos hacer de nuestra fe y del cristianismo como que nuestro club social cerrado, en donde nadie más va a entrar. Creo que la iglesia tiene que despejarse. Creo que nosotros tenemos que mostrarnos al amor. Amados, para concluir, todos los seres humanos somos diferentes y somos así para que podamos aprender a amarnos. Es sencillo. Ama la diferencia que hay en los otros. No sufras por lo que el otro hace. Simplemente ama todas las cosas. Que hay cosas que corregir. Evidentemente todos tenemos cosas que corregir. Pero es el Señor el que en su orden y en su gracia comienza a colocar en nosotros el querer como el hacer. No somos nosotros los que estamos discriminando porque aquel va atrasado o aquel va más adelantado o aquel se cree un poco más que los demás. Siempre te vas a encontrar con esto. Pero ama la diversidad. Ama la diversidad que Dios ama. Ama al negro, al blanco, al rubio, al árabe. Ama a todas las personas en estos tiempos, en donde son tiempos donde hay una cantidad de gente en las calles, donde hay una cantidad de gente emigrante buscando soluciones en lugar de buscar de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestro amor. No la xenofobia, no estar de pronto con fobias a los extranjeros porque están en tu tierra, sino ámalos también, porque también ellos necesitan de esa bendición que tal vez Dios la tiene, tal vez a través de ti. Tenemos que amarnos, tenemos que amar esa diferencia que hay entre todas las personas. Tienes que aprender a mirar a tu hermano a través de Cristo, no mirando directamente a tu hermano. Si tú miras directamente a tu hermano, te vas a encontrar con un océano, Dios, de antivalores, de defectos, de cosas terribles. Pero si lo miras a través de Cristo, entonces vas a ver una persona con futuro, una persona que puede ser cambiada, una persona que puede ser transformada, una persona que es amada por Dios, una persona que tiene cosas nuevas para ella, una persona que también puede accesar a cambios de vida junto con el Señor. Pablo estaba con ellos advirtiéndoles: sigan adelante. No escuchen las palabras difamatorias. No escuchen esas palabras desalentadoras que salen de la boca de aquellos que se creen más. Esas personas que se creen más en Cristo son personas que no están caminando en el orden del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el Señor de los dos pueblos hizo uno. Ya no hay diferencia ni entre griego, ya no hay diferencia ni entre judío, ya no hay diferencia entre paganos. Ahora todos aquellos que creen en Cristo son un solo pueblo.
Y con esto quiero terminar. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice: después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas en las palmas, en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y sigue diciendo la palabra: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ama a todos. Así no nos agrada a nosotros. Él es el que tiene la última palabra. Te invito para que le pidamos a Dios que pueda colocar el corazón de Él en nosotros. Necesitamos el corazón de Él en nuestra vida para que podamos amar a aquellas personas que es factible que sean un poco, chocantes. Pero ellas son el ejercicio de amor que nosotros necesitamos. Porque si nosotros podemos amar a esas personas que son difíciles, se nos va a hacer más fácil poder amar al resto de la humanidad. Padre amado, gracias te doy. Gracias por toda tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre, que tú no discriminas a los hombres, que realmente el tesoro está dentro de nosotros, que simplemente esta apariencia es un estuche, Señor, pero lo que tenemos que hacer brillar es lo que está dentro de nuestro corazón y lo que sale, Padre mío, para reflejarse en la vida de las demás personas. Te damos gracias porque todos somos diferentes. Te damos gracias, Señor, porque hay personas que de pronto son más difíciles de amar, pero esas personas son las que nos van a enseñar a amar para que podamos amar al mundo entero. Gracias porque queremos amar como tú amaste, Señor, a los fariseos. Eran chocantes, querían tener siempre la razón, te ponían trampas, pero tú los amabas, porque tú sabías cómo es la naturaleza caída de los hombres. Ayúdanos a entender eso, que no somos perfectos. Ayúdanos que si tal vez de pronto mostramos algún rasgo mejor, de mejoría con relación a otras personas, es por tu gracia. Y que eso tiene que hacer que nosotros oremos para que esas personas también alcancen todos esos niveles de perfeccionamiento a través de ti, Jesús. Ayúdanos a curar tu casa, a cuidarla, Señor. Que no nos estemos comparando con doctrinas, con vestuarios, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos ama. Y tú sabes lo que nosotros necesitamos principalmente. La santidad no está en la manera de vivir o de vestir, perdón. La santidad está en la manera como expresamos amor los unos por los otros. Y es lo que tú deseas, Señor, que podamos amar al afligido, al angustiado, al huérfano, al desposeído, a la persona de la calle, que a veces nos apartamos del bordillo para no pasar delante de él porque tal vez tiene un mal olor, Señor. Ayúdanos a vencer todas estas cosas. Nosotros también pudiéramos estar en esa condición. Pero Padre, sin ti nosotros no somos nada. Jesús, te necesitamos. Jesús, deseamos que tú vengas a nosotros hoy. Padre, colocamos este momento en tus manos y que sea toda tu gloria derramada sobre mis hermanos. Que tú los bendigas, Padre, y que podamos hacer, Señor, de esta predicación hoy
ese ejercicio de transformación en nuestro corazón y que no nos permitamos que nosotros estemos rechazando a personas aun cuando tengan malos comportamientos, que podamos amarlos como tú los amas y que podamos verlos a través de ti como personas que en ti tienen futuro. Coloco la vida de mis hermanos delante de ti. Te pido que los bendigas, que los guardes. Te pido que esta semana, Señor, sea de bendición y de progreso y de bienestar. Oro, Señor, para que no solamente escuche sus oraciones, sino para que les responda de la manera, Señor, como tú has determinado responderle. En ti estamos, clamamos y nosotros en ti descansamos, porque tú eres, Señor, nuestra vida y tú eres nuestra fortaleza, Jesucristo. Gracias te doy por todos mis hermanos y te pido, Señor, que sea difundido este mensaje por toda la tierra. En Cristo Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te doy, mi hermano, por haberte quedado hasta el final. Oro al Señor para que te bendiga. Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Por favor, en tus redes difúndelo. De pronto no tengas tiempo de escucharlo, a lo mejor otros tengan tiempo. Difúndelo, compártelo, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el Señor te continúe bendiciendo y nos vemos hasta la próxima, si el Señor lo permite, en Cristo Jesús. Un abrazo, bendiciones. Dios te guarde, Dios te bendiga.